Hola, ¿qué tal? Compañeros, maestros o cualquier persona que está viendo este video. Hoy les voy a dar la introducción acerca de qué son las mutaciones. Primeramente tenemos que definir qué es lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en mutaciones. ¿Tiene que ver con superhumanos? ¿Son meramente invenciones de la historia de ciencia ficción? ¿O quizás hablamos de alguna deformidad del cuerpo como múltiples brazos o piernas? Pues la respuesta llegaría a cobrar otro sentido cuando la vemos respecto a la biología molecular. Para entender las bases de qué es una mutación, debemos saber cuál es su significado. Según nos dice Herráez, en un sentido clásico, podemos conocer las mutaciones como una alteración en la secuencia del ADN de un individuo que se transmite por herencia a sus descendientes. La forma inalterada del ADN, llamado de tipo silvestre, se convierte de otra forma en la portadora de la mutación o del tipo mutante, y las mutaciones se producen por errores en la replicación o cuando se copia un ADN por la alteración espontánea de los nucleótidos de dicha acción de agentes físicos o químicos. ¿Dónde podemos encontrar las mutaciones? Bueno, las mutaciones tienen lugar en lo que vendría siendo todo el genoma, incluyendo las secuencias codificantes o no del genoma nuclear o mitocondrial, en las células germinales, o sea, las heredables o las somáticas no heredables. ¿Por qué nos interesa conocer el tema de mutaciones? Bueno, las mutaciones, además de encargarse de definir características físicas, aspectos de tu carácter o datos de nuestros ancestros individuales, a cada ser puede darnos pistas de aspectos como enfermedades que podrías tener, respuestas a algunos fármacos o ejemplos más claros como tu tipo de sangre, lo que nos llevaría por consiguiente a qué tipo de sangre puedes recibir una donación. Entonces, con lo que tenemos acerca del tema, si conocemos acerca de mutaciones, ¿puedo saber cuándo, cómo y por qué me enfermo? Bueno, la respuesta a esta pregunta no es como tal un sí o un no definitivo, ya que las mutaciones que te han sido heredadas pueden darnos la respuesta de por qué alguna enfermedad específica, pero esto no es un factor independiente que nos da la respuesta absoluta. Esto puede verse afectado por muchas variables, como estas las más destacadas son los factores ambientales. Cómo, quién, dónde y cuándo y cómo nos desarrollamos, ya que estos son factores que nos afectan o nos benefician a partir de las variables ya mencionadas. Existen diferentes tipos de mutaciones. En mi caso, yo voy a hablarles sobre las mutaciones puntuales. Las mutaciones puntuales son aquellas mutaciones que se ocurren dentro de uno o varios secuencias de nucleótidos. Existen tres tipos diferentes de mutaciones puntuales. La sustitución. En la sustitución, un nucleótido se cambia por otro. La eliminación es cuando un nucleótido se elimina de la secuencia de ADN. Y la inserción, que es cuando un nucleótido se agrega a una hebra donde no debería pasar. Hablando de las mutaciones, también podemos encontrar de dos tipos, las silenciosas y las no silenciosas. Comenzaremos primeramente con las silenciosas, que también son llamadas neutrales o asintomáticas. Esto se da a un cambio que no altera la secuencia de su producto proteico. Esto se da a pesar de haber un cambio. La mutación afecta a la tercera base del codón formando un triplete sinónimo al original. Por otra parte, las no silenciosas es aquella alteración en la secuencia de los nucleótidos afectando su secuencia proteica, a diferencia de la anterior, por consecuencia modificando la variedad de aminoácidos de la secuencia original. Algo curioso es que observando el efecto de la alteración se puede observar si el cambio se distingue entre algo beneficioso o algo perjudicial. Cabe observar que las opciones de tener una mutación beneficiosa es del menos del 1%. El siguiente tipo de mutaciones que tenemos son las mutaciones endógenas. Este tipo de mutaciones son más frecuentes por agentes propios del medio ambiente, o sea, condiciones normales. ¿Dónde se dan? Bueno, en la fase de replicación o reacciones de forma espontánea durante la secuencia de ADN. Aunque más del 99.9% de los errores se corrigen mediante enzimas reparadoras, se encuentra una mutación por cada 10.000 megabases. El genoma diploide cuenta con 6.400 megabases. Esto equivale a menos de una mutación por división celular, pero dado que nuestro cuerpo se encuentra en divisiones celulares frecuentemente, esto hace que el número pueda llegar a ser significativo. ¿Cuáles son las causas por las que tenemos estas mutaciones? Número 1, la eliminación o sustitución de bases nucleotídicas en la secuencia de ADN. Número 2, el daño por radicales libres al oxidar sus componentes si la célula no llega a repararlas. Y número 3, la inestabilidad genética, que son secuencias repetitivas de ADN que pueden experimentar recombinaciones incorrectas. En resumen, tenemos que estos tipos de procesos mutágenos
pueden llegar a ser desde el envejecimiento al que nos exponemos día a día a ser graves, tales como el cáncer, enfermedades hereditarias génicas y trastornos en el desarrollo. A continuación abordaremos el tema de mutaciones exógenas. Y pues bueno, a manera de introducción, podemos definir a las mutaciones exógenas como cambios en el material genético de un organismo que van a ser causadas por un factor externo al ADN. Se van a diferenciar de las mutaciones endógenas, ya que estas van a presentar cambios en el material interno. Algunos de los ejemplos de agentes externos que pueden causar mutaciones de este tipo van a ser la radiación ultravioleta, los productos químicos presentes en el ambiente y los virus. Una manera rápida de explicar cómo funcionan los diferentes agentes mutagénicos es, por ejemplo, el cómo la radiación puede dañar el ADN directamente causando roturas o cambios de secuencias en las bases. Otro ejemplo lo encontramos en cómo los virus pueden insertar su material genético en el interior de otro organismo, provocando mutaciones. Algunos ejemplos de enfermedades bastante conocidas causadas por mutaciones exógenas van a ser el cáncer y el síndrome de Down. Y pues bueno, es importante reflexionar sobre la importancia de comprender las mutaciones exógenas para la investigación médica, la biotecnología y la conservación de especies, ya que el estudio de estas nos ha llevado a desarrollar terapias génicas y diagnósticos de mayor precisión. A pesar de esto, es importante seguir investigando y motivar al público a que se interesen por aprender más al respecto de este tema. Para continuar con el tema, les hablaremos de algunas de las mutaciones más frecuentes. Primero, tenemos a la fibrosis quística. La fibrosis quística, o también llamada FQ, es una enfermedad hereditaria causada por el gen CFTR defectuoso. Los defectos de estos genes son mutaciones puntuales, lo que significa que solo ocurre en uno o pocos puntos específicos del ADN. Lleva al cuerpo a producir un líquido normalmente espeso y pegajoso llamado moco. Este moco se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y en el páncreas, lo que provoca su mal funcionamiento. Luego tenemos a la distrofia muscular de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne es una forma de distrofia muscular que empeora rápidamente. Causa que el tejido muscular se dañe, se deteriore y vaya perdiendo sus funciones en un corto periodo de tiempo. Es causada por el gen DMD defectuoso para la distrofina. Es un trastorno neuromuscular recesivo, lo que significa que se necesita que ambas copias del ADN estén dañadas y de igual manera se encuentran ligadas al cromosoma X. Luego tenemos el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es un trastorno hereditario que afecta al tejido conectivo, es decir, las fibras que sostienen y sujetan a los órganos y otras estructuras del cuerpo. Afecta más frecuentemente al corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y el esqueleto. Es causado por defectos en el gen llamado fibrilina 1, que se debe a una mutación que, como se mencionó anteriormente, es hereditaria del tipo autosómica dominante, lo que significa que el alelo mutado, ubicado en uno de los cromosomas numerados, es dominante sobre el normal. La siguiente patología es acondroplasia. Este es el tipo más común de nanismo con miembros más cortos de lo normal. Aunque puede ser hereditario, la mayoría de los casos de nanismo están relacionados con una mutación genética. Es por eso que la mayoría de las personas con acondroplasia nacen de padres con una altura promedio. Es ocasionada por una mutación en el gen del receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos FGFR3. Es autosómica dominante. Y por último está la patología de la anemia de células falciformes. En esta es un grupo de afecciones en la que los glóbulos rojos no tienen forma que deberían de tener. Los glóbulos rojos usualmente tienen el aspecto de discos redondeados, pero en esta enfermedad de células falciformes, los glóbulos rojos son de forma de hoz o de luna creciente. Las células en forma de hoz no son flexibles y pueden cambiar de forma fácilmente. Muchas de ellas se rompen al movilizarse a través de los vasos sanguíneos. Las células falciformes por lo general solo duran de 10 a 20 días, en lugar de los 90 a 120 días que deberían de durar normalmente. Su cuerpo puede tener problemas para crear suficientes células nuevas para reemplazar las que perdió. Por ello es posible que tenga suficientes glóbulos rojos. A esto se le llama anemia y puede hacer que se sienta cansado. La causa de la enfermedad de células falciformes es un gen anormal llamado GRN drepanocítico. Las personas con la enfermedad nacen de dos genes de células falciformes, uno de cada progenitor. Si nace con un gen de células falciformes se llama rasgo de células falciformes. Las personas con rasgos de células falciformes generalmente son saludables, pero pueden transmitir el gen defectuoso a sus hijos.